2 operandos, nada más. No hay de 3 o 4 operandos más, ¿no? Como sí tenemos, por ejemplo, en el lenguaje de alto nivel, ¿no? Donde una asignación puede tener en el lado derecho eh, una variedad de operandos, ¿no? Inclusive, ¿no? Acá es diferente. Acá un operador tiene a lo más 2 operandos, ¿no? En el lado derecho, nada más. Entonces, el código es muy similar, muy parecido, por si acaso, ¿no? Entre fabricantes. Y eso se hace con la finalidad de que los intérpretes reconozcan fácilmente justamente las instrucciones, ¿no? Pero aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Y por acá tenemos ventajas y desventajas. Dice velocidad de tamaño, eficiencia de tamaño, flexibilidad. Desventajas, tiempo de programación, programas fuente muy grande, peligro de afectar recursos inesperadamente, falta de portabilidad. Creo que de todas sus desventajas, la peor es la falta de portabilidad. O sea, los ensambladores, una vez que corren un programa, va a correr en máquinas de ese fabricante, pero en otra máquina ya posiblemente no, o tenga problemas, o corra medias, justamente porque las instrucciones son diferentes, ¿no? Después, dentro de las ventajas, la ventaja, la mejor creo que tienen, bueno, es la velocidad. El código ensamblador es sumamente rápido. El código ensamblador no tiene que reemplazar nada prácticamente. Lo único que reemplaza es que se hace de código ensamblador a código máquina. Cuando ustedes trabajan con un programa de alto nivel, todas las instrucciones de alto nivel tienen que ser equivalentes a instrucciones de ensamblador. Entonces, tienen que generarse instrucciones equivalentes y que hagan lo mismo que el programa de alto nivel. Entonces, ese es un proceso que tarda. Eso tarda. Entonces, cuando nosotros trabajamos con lenguaje ensamblador, estamos trabajando con prácticamente la máxima velocidad, ya que no tiene que haber previamente reemplazo alguno ni nada. Ustedes trabajan con registros directamente, o sea, con los registros de la máquina, que es sumamente veloz, ¿no? Esta sería tal vez una de las velocidades mayores, ¿no? Una de las ventajas mayores, la velocidad, ¿no? La otra diría que es la flexibilidad, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en alto nivel, eh, para poder hacer un cambio de repente de un píxel, ustedes requieren cierto código, ¿no? En alto nivel, ¿no? Para poder hacer eso, ¿no? Entonces, en bajo nivel, en realidad, como tenemos prácticamente dominio de todo, nosotros podemos hacer eso de manera mucho más rápida y hacer cambios sensibles, por ejemplo, hasta en una cadena, ¿no? O sea, en un carácter específico, cambiarle el color o el fondo de ese carácter. O sea, podemos hacer todo. Uno tiene prácticamente el dominio de todo en el ensamblador. Esa es la ventaja, ¿no? Claro, actualmente la gente no compila en ensamblador porque su código no se parece en mucho a los lenguajes de alto nivel. Entonces eso asusta un poco, ¿no? Bueno, no asusta un poco, asusta bastante, porque no hay mucho parecido. Pero de hacerse las cosas mucho más rápidas, se hacen mucho más rápidas. Puede requerir de repente que haya tiempo de programación más extenso, ¿no? Porque en alto nivel, ¿no? No tenemos que tener cuidado prácticamente de muchas cosas. En lenguaje ensamblador prácticamente tenemos que crear hasta nuestros tipos de datos, porque no hay tipo de datos. Los tipos de datos se dan por el espacio de almacenamiento. De esa manera se dan los tipos de datos, ¿no? Entonces aquí, bueno, tenemos el código ensamblador. Ya actualmente, bueno, lo usan generalmente los de electrónica cuando quieren mover dispositivos. Y bueno, ¿y qué es un compilador, no? Un compilador es un traductor que genera un programa que se lee, que se puede ejecutar por sí solo, dice, ¿no? Programa objeto, dice. El problema es que solo podrás ejecutarlo en la plataforma para la que sea compilado. Cada sistema operativo y cada familia de procesadores necesita una versión compilada diferente.
El término compilador fue acuñado a principios de 1950 por Grace Murray Hopper. La traducción fue vista entonces como la compilación de una secuencia de rutinas seleccionadas, ¿no? Entonces, un compilador lo que va a hacer es generar algo físico, un programa objeto, o le llaman a veces OBJ, y de ahí genera ya el ejecutable, ¿no? O sea, lo que vienen a ser ceros y unos, ¿no? Dice, el primer compilador del lenguaje de alto nivel, Fortran, se desarrolló entre el 54 y el 57 en IBM por un grupo dirigido por John Backus. El Fortran, ¿no?, fue el primer compilador, lo hizo mucha gente en su momento y trabajó durante buen tiempo, que si ahora, bueno, en realidad, ¿no?, eso se dispusiera en tal orden, en realidad podría haber demorado hasta más años. El Fortran, ¿no?, fue el primero, ¿no? Ahora actualmente pues los compiladores se hacen mucho más rápidos, ¿no? En cuestión de meses ya está saliendo una nueva versión, ¿no? Entonces ya es mucho más rápido, ¿no? Ahora, los compiladores, aunque ha pasado el tiempo y los intérpretes han cobrado mucha importancia, los compiladores no han dejado de usarse, por si acaso, ¿no? Porque la gente a veces piensa, sí, ya pasó de moda, y ahora es Java, ahora es Python, ¿no? Pero los compiladores siguen siendo mucho más rápidos. Y los compiladores se utilizan en ambientes científicos. Por ejemplo, un programa en Java o en C de tipo administrativo o de gestión, como por ejemplo una planilla, no un sistema contable, no es en realidad notable la diferencia de tiempo, ¿no? O sea, no se ve, ¿no? Para uno lo hace tan rápido C como Java, pero en realidad sí hay diferencia. Lo que sucede es que son tan rápidos que no se nota. Pero si uno lo prueba con problemas que requieran mucho trabajo, mucha potencia del compilador, ¿no? Y igual mismo trabajo le dan a un intérprete, ahí sí van a notar ustedes la diferencia, ¿no? Un compilador en promedio es unas 20 veces más rápido que un intérprete. Primero que no tiene que hacer la fase de análisis cada vez que tenga que compilar un programa. Entonces, de ahí justamente su velocidad, ¿no? O sea, él no tiene que hacer interpretación luego de un código para una máquina virtual, ¿no? Simplemente el compilador ejecuta, nada más lo que ya se ejecutó. O sea, ejecuta y, y es muy veloz. Un compilador se sigue usando, por si acaso, los compiladores se siguen usando actualmente. Por ejemplo, para problemas que requieren mucha velocidad. Por ejemplo, problemas de meteorología. Por ejemplo, son problemas que involucran pues millones de variables, cientos de cálculos, miles de cálculos, ¿no? Porque el sistema atmosférico pues no solamente atañe pues a esta zona cuando uno trata de predecir qué cosa va a ocurrir, sino que está influenciado por prácticamente los demás sistemas que se dan a través del mundo. Entonces, para uno poder dar con precisión qué va a ocurrir, por ejemplo, se va a formar un tornado, o se va a formar un huracán, ¿no? O va a ser frío en esta zona. En realidad, involucra tantas variables que a pesar de que se manejan con supercomputadoras, todavía hay fallas, muchas fallas, ¿no? Y eso se puede ver claramente cuando el Tsunami anuncia algo, ¿no? Anuncia algo y a veces sale lo contrario, y es que es tan complejo la meteorología que no es fácil en realidad, ¿no? Ahí se utilizan, por ejemplo, herramientas rápidas como un compilador. Java sería muy lento, por ejemplo, para ese tipo de situaciones. La estructura de un compilador, por ejemplo, es esta. Se puede ver ahí. El programa fuente, la parte léxica, sintáctica y semántica, y puede generar ya su programa objeto, o sea, su programa en código ensamblador, y de ahí ejecutarse, ¿no? O sea, el compilador, ¿no? No genera, pues, código intermedio, ¿no? Para volverse, pues, multiplataforma, ¿no? No, él genera la parte léxica, sintáctica y semántica, y de ahí ya puede generar su programa objeto, ¿no? Hay algunas ventajas
y desventajas, ¿no? De un compilador, ¿no? A ver, dentro de las ventajas, dice, los programas objetos se ejecutan rápidamente, la información de mensajes de errores es más detallada. En bucles se genera código equivalente al bucle, ¿no? O sea, los programas objetos se ejecutan rápidamente. ¿Eso es verdad? Sí, se ejecutan muy rápidamente, ¿no? Dice, la información de mensajes de errores es más detallada. Bueno, actualmente los intérpretes también pueden votar de una manera detallada, ¿no? La cantidad de errores. En bucle se genera código equivalente al bucle. Desventaja, dice, los programas objetos son poco robustos. Dentro de las desventajas, los programas objetos son poco robustos. Los programas objetos no se pueden detener, no son transportables entre distintas máquinas. Entonces, a ver, un compilador, los programas objetos son poco robustos. ¿A qué se refiere eso, por ejemplo? ¿No? Son poco robustos. ¿Alguien por ahí tiene una idea? Que es muy vulnerable, o sea, puede tener varios errores, muchos. Puede tener varios errores. Por ahí sí, más o menos. A ver, ¿alguien quién fue el que habló? De la Cruz Aguilar. De la Cruz. A ver, ¿alguien por ahí? ¿Otra opinión? ¿No? ¿Qué significa poco robustos? A ver, por acá, a ver, alguien me ha puesto algo. Dice, depende en exceso de que todas las condiciones externas e internas sean perfectas. Mm, falta más, falta algo más. Ahí, falta más exacto. A ver, ¿alguien por ahí? ¿Alguien puede dar un comentario más exacto, preciso ahí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, miren. Voy a poner un caso acá, ¿no? Muy simple. Por ejemplo, en C, ¿no? Vamos a poner ahí en C. ¿No? En C, por ejemplo, ustedes pueden tener algo así, ¿no? Vamos a poner ahí may, ¿no? Vamos a poner bien. ¿Está? Ya está. Y vamos a poner algo como esto, ¿no? Entero, asterisco P, ¿no? Le asigno, por ejemplo, vamos a asignarle el 45. Ahí está. Luego hago delete P. ¿Está? Y luego después se me ocurre hacer esto. Code, ¿no? Code. Y ya está. ¿No? Por ejemplo, ahí, ¿no? Creo mi puntero, le asigno un valor, y después lo elimino, ¿no? Lo elimino, lo destruyo, pero cuando lo imprimo, acá, como acá en P, si ejecuto este programita, funciona, funciona. A pesar de que aquí ya destruí supuestamente P, pero luego lo imprimo por pantalla y bueno, si tengo suerte puede salir al valor 45 o puede salir basurita, ¿no? O a veces puede salir valor 45 con algunas basuritas al costado, ¿no? Entonces, eso que indica, ¿no? O sea que le asigné memoria a mi puntero entero, le guardé 45 ahí en esa posición de memoria, luego borro lo que hay ahí, ¿no? Borro, pero cuando imprimo en pantalla, es posible que salga 45, es posible, digo, porque como ya se destruyó, ¿no? Simplemente puede salir basura, ¿no? O puede salir 45 también, a veces sale el mismo valor, ¿no? Que uno ha destruido. Entonces, aquí lo que se observa es, como dice su compañero, no hay un buen manejo de errores, en C, ¿no? Por ejemplo, estos errores de acá no debería permitir, en este caso, por ejemplo, imprimir, ¿no? Porque puede salir en realidad basura, ¿no? O sale el valor, pero sale el valor porque, bueno,
al eliminar lo que se hace, el delete, no es destruir el nodo, ¿no? Sino simplemente lo que hace es que eh, esa dirección, ¿no? Simplemente ese código ya no existe, ¿no? Entonces ya no tiene cómo referenciar. Pero aquí, por ejemplo, COPE lo que está haciendo es visualizar lo que hay acá, ¿no? A pesar que se ha destruido, bueno, ahí quedó en esa posición de memoria, supuestamente el valor, ¿no? Entonces lo visualiza. Otro caso es, por ejemplo, en C, que yo, por ejemplo, cree mi arreglo, por ejemplo, para 20 posiciones, y luego se me ocurre también imprimir, ¿no? Por acá, ¿no? Vamos a poner por acá, code, ¿no? Code, e imprimo, por ejemplo, X, ¿no? X, vamos a poner por acá, uy, uy, ya, imprimo la posición 20, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces tengo por acá X dimensionado con una cantidad de espacio de 20. Y vamos a ponerle, a ver, a propósito, ¿no? Acá un valor, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle acá. Uy, uy, ya está. Vamos a ponerle a esta posición el valor 9. Ya está. Entonces, cuando corro el programa, ¿no? Estoy mencionando para 20, pero sin embargo acá estoy ocupando la posición 20, ¿no? La última posición de un arreglo de 20 es 19, pero aquí estoy utilizando la posición 20, y la posición 20 la imprimo por pantalla. Va a salir, probable que salga 9 o salga basurita, ¿no? Pero no debería salir en realidad 9, nunca, ¿no? A pesar que lo estamos colocando ahí, no debe salir, porque el arreglo es de 0 al 19, o sea, 20 posiciones. Entonces, todas estas son cositas que suceden en C, ¿no? O sea, ¿qué puedo decir de C? Que no hace un buen manejo de errores, ¿no? O sea, en este caso permite, por ejemplo, que se dé ese puntero, se pueda mostrar por pantalla, porque simplemente puedo estar utilizando la posición 20, ¿no? Le pongo el 9 y la estoy utilizando, ¿no? Y puedo hasta imprimirla, ¿no? Y tengo suerte, de repente también sale ahí el resultado, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como robustez. O sea, el lenguaje, por ejemplo, como C, no, no hacen, o Delphi, por ejemplo, que también es compilador, no hacen un buen manejo de errores, ¿no? En cambio, Java es más fuerte en ese sentido. Java, por ejemplo, no permite que yo utilice una posición de un arreglo que no exista, ¿no? Inmediatamente sale la raya roja avisando que hay un error, ¿no? Entonces, eso no permite, ¿no? Bueno, eso es con respecto a las desventajas de un compilador, ¿no? La robustez, ¿no? No son transportables en distintas máquinas, es importante. Y dentro de la ventaja, dice, los programas objetos se ejecutan rápidamente. Eso es lo mejor que tiene un compilador, que se ejecutan muy rápidamente, ¿no? Cuando, cuando vemos el proceso de compilación, lo vemos así. Por ejemplo, este es el programa fuente. Al hacerse el análisis, vemos el código de esta manera y después generamos el código, ¿no? Objeto. Ahí se pueden ver las instrucciones en código ensamblador. Después podemos optimizar y al optimizar reducimos nuestro código. Y esto ya puede, ¿no? Correrse, ejecutarse para que se genere el ejecutable, ¿no? Acá vemos cómo se pueden agrupar las fases: etapa de front-end, etapa de back-end, ¿no? La etapa de front-end es la parte léxica, sintáctica y semántica. La etapa del back-end, bueno, así se conoce, así la pueden encontrar ustedes en internet. Generación de código objeto, optimización de código objeto. La parte de análisis depende de la máquina, del lenguaje fuente, o sea, depende del lenguaje fuente y son independientes de la máquina. En cambio, la parte de acá de la fase de análisis depende de la máquina.
podemos tener un front-end, por ejemplo, ¿no? Y tener un back-end diferente en distintos sistemas operativos. O podemos tener varios front-end y que corran ¿no? En este caso en una sola, un solo procesador, ¿no? Entonces podemos tener compiladores, ¿no? De esta forma. Bueno, tipos de compiladores, ¿no? Hay una variedad de compiladores, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos, ¿no? Hay, por ejemplo, autocompilador, ¿no? O sea que no mismo se compilen, ¿no? Bueno, generalmente la mayoría de compiladores e intérpretes tienen su autocompilador, que les permite autocompilarse. O sea, de tal manera que con el tiempo no se quedan en lo mismo, sino que generan nuevas instrucciones, ¿no? Generan nuevas palabras reservadas. Entonces, de ese modo se van actualizando, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos descompilador, que es el que va al revés, ¿no? El metacompilador dice programa que recibe como entrada las especificaciones del lenguaje para el que se desea tener un compilador y genera como salida el compilador para ese lenguaje. Después también tenemos compilador cruzado. Dice un compilador cruzado es un compilador capaz de crear código ejecutable para otra plataforma distinta a aquella en la que él se ejecuta, ¿no? Intérprete. A ver, acá entramos a lo que es intérpretes. A ver, un ratito. Ahorita vengo. A ver, vamos a continuar. A ver, acá llegamos a lo que son los intérpretes. A ver, vamos a terminar toda esta parte. Después comenzamos con una parte de ejercicios y comenzamos a revisar luego sus gramáticas. ¿Eh? Vamos a terminar con toda esta parte que corresponde a la parte teórica del curso, ¿no? A ver, acá vemos intérprete. Si un intérprete primero traduce el código a interpretar alguna repetición intermedia para así acelerar su ejecución, dice. Esto es, por ejemplo, lo que pasa con los lenguajes que se basan en máquinas virtuales, como el caso de Java y su Java Virtual Machine, ¿no? A ver, por ejemplo, el programa fuente entra a lo que es el compilador en sí, la etapa de análisis y síntesis, y luego lo que hace es que genera un programa intermedio. El programa intermedio luego es interpretado y en la máquina que esté genera resultados, ¿no? A ver, vamos viendo por partes. Programa fuente. Un programa fuente en Java es aquel que tiene la extensión Java, ¿no? Por ejemplo, tengo factorial.java. Ese es el programa fuente, ¿no? Ese es el programa que entra para ser analizado, ¿no? Se analiza léxicamente, sintácticamente, semánticamente y luego generamos su código intermedio. El código intermedio, ¿dónde está el código intermedio? El código intermedio, hay una pregunta. ¿Dónde está el código intermedio en Java? ¿No? ¿Alguien me puede decir por ahí? ¿Alguien por ahí? ¿No? Por ejemplo, el programa fuente, ya sabemos que es aquel que tiene punto .java, ¿no? Pero el código intermedio o programa intermedio, ¿no? ¿Dónde está? ¿El JVM? No. ¿Alguien por ahí?
Mientras ustedes no, no compilen un programa en Java, ¿no? Ustedes pueden ver de repente las carpetas, ¿no? Porque, por ejemplo, NetBeans, ¿no? Le genera las carpetas, ¿no? O sea, de dónde va, pues, ¿no? Un programa en Java, pues, ¿no? Eh, pero cuando ustedes compilan y corren su programa, hay algo que se genera dentro de esas carpetas, ¿no? No sé, por ahí han sondeado, ¿no? Hay algo ahí que se genera, ¿no? Entonces, ahí está, por aquí alguien me respondió. Dice Iván Joaquín Núñez Cárdenas, el punto class. Claro, ¿no? Eso es, ¿no? Eso es su código intermedio. Vamos a anotar acá. Acá. Claro, los puntos class vienen a ser justamente el código intermedio, ¿no? El código intermedio es como un pseudocódigo, muy parecido a los programas en lenguajes de bajo nivel, muy parecido a eso, pero no es igual. Si fuera igual, se ajustaría como si fuera un compilador solamente al fabricante de una máquina. Pero lo que busca él es no ajustarse a una máquina, sino que pueda luego interpretarse en distintas máquinas. Eso es lo que tiene un código intermedio. Entonces, el código intermedio es como un pseudocódigo, que luego va a ser interpretado y al ser interpretado, él va generando instrucciones luego de código ensamblador. Pero para que se ejecuten, no para registrarlos tampoco en un archivo, en un documento físico, porque no se observa eso en Java, no se observa como en C, ¿no? En C sí hay un OBJ y aparte hay un ejecutable. Entonces, cuando nosotros trabajamos pues con Java o con Python, estamos trabajando así, ¿no? Por ejemplo, con estas fases, la parte léxica, sintáctica, semántica y la generación de código intermedio, ¿no? Entonces, aquí es donde generamos el código intermedio. El código intermedio es un punto en el cual nosotros generamos, si bien, una especie de pseudocódigo. Ese pseudocódigo, mientras más óptimo sea, el, la ejecución será más rápida. Entonces, lo que se busca ahí, por ejemplo, en la gestión de código intermedio, es que mientras más se optimice, más se logra velocidad. Los lenguajes, por ejemplo, actuales, muchos de ellos generan hasta a veces 9 optimizaciones en la generación de código intermedio, ya que se genera código intermedio por cada instrucción que nosotros tenemos. Por ejemplo, hay instrucciones de clases, ¿no? Hay instrucciones, por ejemplo, de creación de variables, hay instrucciones, por ejemplo, de constantes, instrucciones de estructuras de control. Todo eso lo que hace es generar su código intermedio. Pero cuando uno genera casi al inicio, eso tiene que optimizarse. Y pasada, en cada pasada del código intermedio, se va optimizando diferentes zonas, ¿no? De tal manera que luego se ve y de verdad hay ¿no? una reducción, ¿no? En este caso, ¿no? En el número de instrucciones, por ejemplo, que se tuvieron al inicio de la generación del código intermedio. Entonces, el código intermedio, mientras más se pula, va a lograr una mayor velocidad, ¿no? Eso es lo que tiene el código intermedio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos el intérprete, va con su tabla de símbolos y con lo que es el manejo de errores, ¿no? Ventajas. A ver, ¿qué ventaja tiene un intérprete? Dice, los programas objetos se pueden detener. Los programas objetos son muy robustos. Ahí está la diferencia, ¿no? C, por ejemplo, no es muy robusto. Sin embargo, Java es mucho más robusto. Y, por supuesto, Python, ¿no? Es más robusto todavía. Fácilmente transportables entre distintas máquinas. Un intérprete necesita menos memoria que un compilador. A ver, ¿cuál sería la mejor ventaja de acá? Dice, un intérprete necesita menos memoria que un compilador. Dice, fácilmente transportables entre distintas máquinas. Esa es una de sus ventajas más grandes justamente de Java, o mejor dicho, de los intérpretes. Fácilmente transportables entre distintas máquinas. Aunque sí va a encontrar por ahí algunas que no, ¿no? Pero eso es muy raro, ¿no? Muy raro, ¿no? Entonces, dice, los programas objetos son muy robustos, los programas objetos se pueden detener. Desventajas, a ver, desventajas de un intérprete.
Los programas objetos se ejecutan de forma lenta. Los programas objetos. En bucles se produce tantas veces una línea como veces se repite el bucle, ¿no? O sea, a ver, ¿a qué nos referimos acá? Por ejemplo, ahí tienen el programa fuente. Entonces lo que va a hacer el intérprete es que lo va haciendo línea por línea, mejor dicho, código por código. A igual 1, B igual 2, C igual A más B. O sea, el intérprete va ejecutando cada instrucción, una por una. No es como en el caso de un compilador que agarra todo de un solo golpe, ¿no? Aquí va generando código ensamblador línea por línea, ¿no? Eso es lo que hace un intérprete, ¿no? Y como les decía, en ciertos lenguajes se hacen hasta 7, hasta 9 optimizaciones, o sea que corresponden a diferentes zonas de un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la generación de código, ¿no? Ahí se puede ver código en ensamblador, ¿no? Eso lo va haciendo en memoria, no lo genera físicamente. Por eso es que después del punto class no se encuentra ningún exe, nada. Y es porque esto todo lo va haciendo en memoria. Bueno, aquí tienen ustedes algunas diferencias, ¿no? Entre intérprete y compilador. A ver, por ejemplo, dice el intérprete es un programa que lee línea a línea un programa escrito en un lenguaje, en lenguaje fuente y lo va traduciendo a un código intermedio para ejecutarlo. El compilador es un programa que lee totalmente un programa escrito en un lenguaje, el lenguaje fuente y lo traduce a un programa equivalente a otro lenguaje, lenguaje objeto. Y así hay varias diferencias. Un intérprete traduce el programa cuando lo lee, convirtiendo el código del programa directamente en acciones. Un programa que ha sido compilado puede correr por sí solo, pues en el proceso de compilación se lo transformó en otro lenguaje, lenguaje máquina. Claro, eso tiene el compilador, puede correr solo y corre mucho más rápido. El archivo generado por el compilador solo funciona en la plataforma en donde se lo ha creado. La ventaja del intérprete es que dado cualquier programa se puede interpretarlo en cualquier plataforma, sistema operativo. Y así hay más diferencias entre un intérprete y un compilador, ¿no? Ahí se puede ver. Por ejemplo, el intérprete no genera ejecutable. El proceso de traducción se realiza en cada ejecución. En caso del compilador, hablando de la velocidad de ejecución, en un archivo compilado es de 10 a 20 veces más rápido que un archivo interpretado. Es mucho más rápido. Intérprete no genera ejecutable, el proceso de traducción se realiza en cada ejecución. Acá hay más diferencias, ¿no? Y por acá, a ver qué tenemos. También seguimos con las diferencias. Diferencia entre bytecode versus código binario. Claro, el bytecode es lo que estábamos comentando, es el código intermedio, así se conoce el código intermedio de Java, y el código binario simplemente son ceros y unos, nada más, ¿no? Aplicaciones, en este caso de compiladores e intérpretes. Estos son los metalenguajes. Bueno, ya vamos viendo diagrama de transición, expresiones regulares, las gramáticas. Y bueno, hasta ahí llegamos con la parte teórica. Ahora vamos a ver ya lo que es las gramáticas que ustedes han mandado, ¿no? Enviado. Vamos a revisarlas. Y después vemos algunos ejercicios, ¿no? Antes de dejarles el laboratorio. Por acá el laboratorio ya lo he mandado al Drive, por si acaso está en el Drive, ¿no? No sé si se puede ver. A ver, ¿dónde está? Acá está, laboratorio 3, ¿no? Ahí lo pueden ver, ¿ya? Después lo vemos, con más detenimiento ahí, ¿no? Y ver qué es lo que tienen que hacer ahí. Bueno, entonces vamos a un break, ¿no? Son las 7:02, vamos a un break de 10 minutos y luego regresamos.